Cordial saludo, mi nombre es Eric Posada y hoy voy a darle solución a la actividad de patrones de diseño, la cual nos piden hacer un ejemplo de cada uno de los patrones solicitados en un diagrama UML. El primer patrón es Factory, se busca crear un objeto. Este sería el ejemplo, se busca crear un objeto, se define una fábrica, en este caso este Factory, donde se van a almacenar los objetos característicos. Aquí irían los objetos, en esta clase irían los objetos, cada uno de los objetos del producto que se va a realizar. Se definen dos subclases, en este es el factory creador y la figura. De aquí se define qué tipo de objeto se va a llamar dentro de la fábrica, entonces elegimos qué se va a hacer, qué se va qué figura se va a llamar de la fábrica. Aquí pasaríamos a dibujarlo y acá se vería el producto final. El Abstract Factory lo que hace es lo mismo que parecido a la fábrica anterior. Lo que pasa es que en este vamos a dividir la fábrica en dos para que el usuario pueda elegir de diferentes tipos de figuras. Se busca que un usuario reciba una figura según la elección en las clases Abstract Factory. Se crea la figura tomando como herencia las clases fábrica A o la fábrica B. Cada una tiene unos elementos con los cuales se va a crear la figura. Entonces acá en esta fábrica se guardan las características de una figura. Por ejemplo, en esta sería la figura 1 y la figura B1. Entonces esta tendría las características de esa figura y acá se guardarían la figura A2 y la figura B2. Entonces estas, después del programa o realizar la acción y saber qué se solicitó, pasarían a este, a este figura abstract A y escogerían qué figura se debe hacer, y así con la figura B si es necesario. Entonces se crea la figura tomando como herencia las clases fábrica A o fábrica B. Cada una tiene unos elementos con los cuales se va a crear la figura A1 o A2 y B1 o B2. El producto final se obtiene en estas clases, que sería la figura abstract A o la figura B. El builder, el método builder o el patrón builder, se necesita crear un computador. Lo que hacemos, este sería la empresa o el usuario que nos solicita la creación. El builder divide las etapas en dos, en la cual sería una en constructor, que sería donde se van a construir los componentes del equipo, y en la otra parte de la clase se divide sería la clase ensamblaje, donde vamos a ensamblar los componentes del computador, y por último se unen estas dos y tenemos el producto, y sería entregado el producto al cliente. El composite sería el método compuesto. Como vemos en este ejemplo, Lenovo pide realizar un componente. Se tiene la clase, el objeto operación. Esta sería la clase left, y el objeto, la clase composite. ¿Qué se hace en este? Se solicita una acción. Esta solicitud pasa por el componente y de ahí se dividen dos nuevas tareas.
En la clase Composite se implementa el diseño solicitado, se añade el componente, se obtiene el componente, se hace una operación y se puede eliminar dentro de este Composite. Y en la clase Left lo que se hace es determinar si se tiene un bug o una modificación y se regresa de nuevo al componente y se generaría un ciclo hasta poder tener el, el producto deseado por el cliente. El facade o fachada lo que hace es dividir un proceso difícil en subprocesos para darle solución a este proceso más difícil. Como vemos acá, el cliente nos solicita la ejecución de un proyecto o un producto. Esta sería la fachada por defecto. Esto sería lo que se tendría que hacer como tal. Y estos serían los tres subproyectos, los tres subsistemas en los cuales dividió la fachada el proyecto como tal. Y acá se haría las tres otras actividades para poder tener el producto como tal. El decorator, lo que se hace en el decorator es que el decorator se devuelve a la clase principal sin heredar las clases del producto principal, como vemos en el ejemplo. De nuevo, pide hacer un portátil. El portátil se divide en tres clases y una cuarta que sería el decorador. En las tres clases primarias tenemos un componente, la segunda sería otro componente y la tercera obviamente otro componente. Mientras que en el decorador tendríamos un componente y otras cosas que puedan llegar a mejorar el portátil o el uso del portátil mismo. Y eso sería el ejemplo de cómo actuaría el decorador. El template lo que hace es que tenemos dos clases y podemos utilizar la clase 1 y la clase 2. Es decir, por ejemplo, para cocinar unos huevos tenemos que hacer estos objetos, realizar estas acciones para poder hacerlos. Entonces, esta otra clase también puede heredar una acción que tenemos en la primera clase, y ese sería el template. El observer se encarga de crear un sujeto. Entonces aquí lo que hace es que hay dos o más observers, los cuales están pendientes de que el sujeto no tenga alteraciones ni modificaciones, y en dado caso de que suceda esos observers, este sujeto va a enviar una notificación a los observers y estos observers van a crear una actualización y van a registrar el estado actual. Y el iterator permite acceder a los objetos de diferentes clases de forma secuencial, es decir, si tenemos un array, lo que va a hacer es entrar a la primera posición dentro de la clase donde está el array, después va a pasar a la siguiente posición y por último va a ser el ciclo como tal. Y entonces ese sería más o menos lo que se hace en un patrón iterator. Muchas gracias por ver el video.